Universidad Iberoamericana presenta Sexto Simposio, Innovación para el Bien Común y el Desarrollo Sostenible. Cátedra, Construir para el Bien Común y el Desarrollo Sostenible, Nicolás Mariscal Torroella. Bienvenidas y bienvenidos a este tercer y último día de actividades del sexto simposio de la cátedra Construir para el Bien Común y el Desarrollo Sostenible. A lo largo de estos días hemos tenido la oportunidad de escuchar a distintas personas que nos han compartido su experiencia, conocimiento y reflexiones en torno a temas relacionados con el liderazgo, la arquitectura y la persona al centro, innovación responsable o la revisión TMEC. Incluso escuchamos a estudiantes ganadoras de retos previos de proyectos con impacto. El día de hoy iniciaremos la jornada con el panel titulado Formar para actuar, tecnología con sentido, en donde escucharemos a Úrsula Heyman, directora del programa Impact Peers en Alemania y presidenta de la ONG Snowball Effect. Ella conversará con Fernando Valenzuela, líder en tecnología educativa en América Latina. Bienvenida, Úrsula. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias, Adriana, por la presentación. Muchísimas gracias por la invitación de estar aquí con ustedes en este sexto simposio de la cátedra Construir para el Bien Común y el Desarrollo Sostenible. Y muy bienvenido, Fernando. Me encanta la idea de poder platicar contigo. Es un gran honor para mí porque tú eres un gran especialista en estos temas de tecnología e innovación educativa. Y como en este panel o en este simposio hablamos sobre bien común y desarrollo sostenible, pues me gustaría preguntarte algunas cosas relacionadas a este tema. Por ejemplo, hoy nos interesa el impacto especialmente de las más recientes tendencias de educación para jóvenes estudiantes en materia de impacto, de los desarrollos, los objetivos de desarrollo sostenible y en general el desarrollo sostenible. ¿Qué metodologías de usar y gobernar la IA se deben de desarrollar para concientizar a jóvenes estudiantes sobre los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible? Y pregunto usar y gobernar porque en una reciente ponencia tú decías, en América Latina no están los capitales para desarrollar la IA y llevarla al siguiente nivel, por lo cual en América Latina es importante concentrarse en metodologías de usar y gobernar la IA. ¿Cómo lo podemos hacer esto para fortalecer el desarrollo sostenible y la concientización acerca de ello? ¿Tú qué opinas? Bueno, Úrsula, primero me encanta estar nuevamente en esta cátedra y creo que lo primero que tendría que decir es que estamos viviendo un momento sin precedentes. Es decir, estamos enfrentando una transición que va a tener un impacto brutal en todas las dimensiones humanas. Entonces, somos Ujú. la generación que nos toca liderar con esta transición y justamente creo que el gran valor de esta cátedra y de este enfoque en los objetivos de desarrollo sostenible tiene que ver con que esto no es, la tecnología no es neutra, tenemos que decidir hacia dónde la guiamos, cómo la cuidamos, cómo hacemos que las brechas finalmente se puedan cerrar, porque sí, efectivamente, tenemos el potencial de cerrar estas brechas, pero hay que diseñar. Y ese diseño tiene que seguir una serie de principios para efectivamente generar una mejor capacidad humana. Lo que ha estado pasando en esta primera etapa de experimentación con la inteligencia artificial es que nos estamos dando cuenta que hay usos de la inteligencia artificial que aumentan la capacidad humana, el pensamiento, la cognición, y hay otros que la disminuyen. Por lo tanto, ya hay suficiente como para decir cómo diseñamos de manera que se cierren las brechas, se minimicen los sesgos, se genere la fricción necesaria para aprender y no dejar que la máquina piense por nosotros. Claro, y eso es algo que tú decías, la inteligencia artificial nos da una escalera eléctrica para subir fácilmente, pero es importante subir por la otra escalera, dices tú, donde nos manejemos con creatividad y con este esfuerzo para mantener nuestra capacidad de decidir, de dirigir. Es más, tú hablas de dirigir y orquestar soluciones. ¿Cómo podemos llevar esto justo al tema de la
de los objetivos de desarrollo sostenible, a la protección de la biodiversidad, a la protección del clima, que son temas que nos gusta no mirarlos algunas veces porque son tan grandes que es hasta un esfuerzo demasiado grande de querer resolverlos. ¿Cómo podemos hacer que la IA nos ayude, que esta escalera del esfuerzo y la creatividad sea una escalera ligera y productiva y con impacto? Bueno, primero te agradezco por traer esta metáfora a la conversación, porque efectivamente yo uso esto mucho porque mucha gente piensa que en realidad vino la inteligencia artificial para hacerlo más fácil y para simplemente hacer copiado y pegado y que nos da la respuesta correcta, cuando en realidad requiere un esfuerzo mucho mayor para usarla adecuadamente. Y la otra cosa es que la inteligencia artificial no está ajena de muchas otras tecnologías, de robótica, del Internet de las cosas, de la computación cuántica, de la nube. Es decir, esto está trastocando todo. Y entonces, al Ujú. trastocar todo, el mayor beneficio que tenemos dentro del objetivo de desarrollo sostenible y de tratar de equilibrar todas estas grandes brechas que no hemos logrado por años, es justamente esta multidisciplinariedad, en la capacidad de diseñar con una mirada de cuidado por el del planeta, por una mirada social, por una mirada de género, por una mirada de contextos desfavorecidos anteriormente. Y entonces cuando logramos esta contextualización, la inteligencia artificial nos puede dar un punto A o un punto B, pero el chiste de la agenda de desarrollo sostenible es contextualizar esto desde cómo se ve esto desde una comunidad indígena desprotegida, cómo se ve esto desde una niña cuyos padres no estudiaron, cómo se ve esto desde una niña que fue violentada a los 12 o 13 años, o desde una comunidad vulnerable por el cambio climático, y entonces podemos empezar a reconformar nuestra capacidad de acción, que nosotros le llamamos agencia aumentada, para efectivamente en un mejor contexto desarrollar las acciones pertinentes, ¿no? Ahora, tú que eres especialista en la inteligencia artificial, la, em, la inteligencia artificial está entrenada también algunas veces con ciertos sesgos. ¿Qué tanto podemos tener una inteligencia artificial que nos pueda dar todas estas perspectivas diferentes a los comunes con los que a lo mejor está entrenada, ¿no? La niña que tú dices que vive en una comunidad indígena o todas estas diferentes perspectivas que no son el común de los temas que a lo mejor con los que a lo mejor están entrenadas las inteligencias artificiales. ¿Cómo podemos cuidar o tener a lo mejor también inteligencias artificiales entrenadas con otras perspectivas, entrenadas con otros algoritmos para poder tener estas perspectivas? Sí, pues me encanta que toques este tema porque hay que buscar una clasificación distinta. Hay mucha gente que todavía sigue pensando que estamos en la era de las TIC, ¿no? De las tecnologías de información y Mm, comunicación. Y con la inteligencia artificial es otra categoría que todavía no tiene una clasificación estándar, pero yo la clasificaría como mm. la tecnología del acompañamiento humano. Y entonces, al acompañarnos, resulta que pues se topa con unas personas que tienen ciertas capacidades, ciertas vulnerabilidades, ciertos sesgos, y entonces tenemos que ir justamente asegurando que ese acompañamiento que nos puede dar la tecnología es el apropiado. Y te lo respondo desde temas socioemocionales, es decir, tenemos una generación de estudiantes que tiene mayor ansiedad, mayor vulnerabilidad. Yo pongo siempre como ejemplo esta clase que tiene mucho éxito en Harvard o en Yale, estas grandes universidades, que es la clase de happiness, ¿no? De felicidad. Y lo que está buscando es seres humanos con propósito. Y entonces, ante esta complejidad de seres humanos que ahora van a ser acompañados por tecnología, tocas un punto esencial. Esta tecnología está entrenada de un modo general y hay que saber que tiene el lado positivo que nos aumenta y un lado negativo lleno de riesgos en seguridad, privacidad de datos, discriminación, decisiones que no sean justas, desinformación, información que no es realmente correcta.
Y entonces, ante esta doble visión de lo positivo y lo negativo, lo que tenemos que hacer, y nosotros como operamos con la inteligencia artificial, es, primero, no hay una inteligencia artificial. Y entonces usamos diferentes herramientas y las usamos con diferentes roles para que nos ayuden a contrastar y, como decía al principio, a contextualizar este tipo de decisiones o reflexiones que un ser humano al final siempre va a tener que tomar la decisión. Entonces, hoy nos enfrentamos a un diseño en educación doble que antes no existía. Tenemos que diseñar la interacción y la conexión humana, lo mejor de los seres humanos, pero también tenemos que diseñar la conexión y la interacción entre un humano y una máquina. Y eso ya complejiza muchísimo la educación porque cuando nosotros diseñamos, por ejemplo, un acompañante, pues resulta que jamás nos va a juzgar porque ese acompañante solamente está disponible 24 horas al día, tiene siempre la respuesta correcta, nos permite escapar, nunca te va a decir, ya te expliqué esto 10 veces, ya me cansé, ese tipo de cosas. Y entonces estamos diseñando para un problema mucho más de pensamiento sistémico que efectivamente nos va a ayudar a los objetivos de desarrollo sostenible, porque al final todo está interconectado. También un centro de comportamiento humano, de la ciencia del comportamiento. Yo trabajo mucho con emprendedores y les digo, ahora hay que empezar a contratar filósofos, antropólogos, sociólogos, para siempre tener esta dimensión humana. Así que va a ser siempre un acompañamiento que tiene que ir aprendiendo, ajustando, contextualizando, porque no vamos a tener una sola respuesta. Yo soy principalmente optimista de cómo se hace esto, pero no va a surgir por generación espontánea. Necesitamos personas con estos principios y sensibilidades para diseñarlo correctamente. Y eso no es tan sencillo, porque si alguien me acompaña, pues puede ser muy cómodo. Y tú que hablas también de la deuda cognitiva, de la comodidad, de la escalera eléctrica y todo eso, ¿no? Ese acompañamiento también es un poco cómodo. Yo puedo decir, ah, pues ya me acompaña y yo me dejo acompañar. ¿Y yo cómo voy a aprender a tomar propias decisiones con ese acompañamiento? Eso seguramente es un reto enorme, una forma muy responsable de enseñar el uso y ese acompañamiento y dejarse acompañar sin perder la propia capacidad de tomar decisiones y integrar la experiencia humana en todo ese camino en el que uno va caminando juntos, ¿no? Sí, Úrsula, me encanta que traigas este concepto que me parece uno de los más relevantes de esta era, que es justamente entender lo que significa la deuda cognitiva. Y la deuda cognitiva ha existido, es decir, casi nadie de nosotros se sabe un número de teléfono de memoria, como nos tocó siendo jóvenes, porque hoy todo está en el teléfono celular, o se sabe el nombre de las calles porque ya está en Waze. Pero la deuda cognitiva a la que nos estamos refiriendo es que todo el conocimiento humano, si tuviéramos todos los premios Nobel de toda la historia, de todas las áreas del conocimiento, lo tenemos hoy en el celular. Y entonces parecería muy cómodo dejar de pensar, porque ya no necesitamos, ya tenemos el conocimiento en la palma de la mano, y ese conocimiento entonces pues se traduce en yo ya no tengo que pensar, alguien me dio la respuesta, y es ahí donde empieza esta deuda cognitiva que nos hace no cuestionar, nos hace no profundizar, no contextualizar, y entonces tenemos que diseñar sistemas que primero nos protejan, segundo nos preparen para este futuro, y tercero nos hagan prosperar de la manera en que debería ser lo mejor para el ser humano. Y ese es donde entra gente con la capacidad de diseñar para esta época, con la conciencia al menos de cómo se hace esta contextualización en los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Claro, y es un tema muy importante porque, como tú dices, también hay que mapear qué hacen las computadoras, diga, o más bien qué hace la inteligencia artificial o las inteligencias artificiales y qué hacemos nosotros los humanos, ¿no? En cuanto a los objetivos de desarrollo sostenible, el construir el bien común, el proteger la vida en nuestro hábitat en el planeta Tierra.
¿Cuáles son las tareas que nosotros como humanos debemos hacer y cuáles tareas puede hacer la inteligencia o las inteligencias artificiales? Sí, y ahí efectivamente requiere una muy buena conciencia de qué cosas realmente son humanas, cómo Ujú. aumentamos las tareas humanas, al mismo tiempo que lo que estamos haciendo es reemplazar y complementar muchas tareas que no nos requieren. El objetivo sería que las personas hagamos más de lo que nos hace ser humanos y dejemos estas tareas más automatizables, más de no pensar, de no cuestionar, de no contextualizar a las máquinas, que lo van a hacer siempre mucho mejor que nosotros. Pero ese desafío tampoco es muy claro, porque al final siempre tienes que estar ajustando. Yo tengo esta otra metáfora que es, en el mejor de los casos, un ser inteligente que cuida a otro ser inteligente, vamos a contextualizarlo como una mamá. Una mamá crea el contexto para que esa niña o ese niño en su niñez, en su infancia temprana, tenga las condiciones de crecer, de aprender, de un entorno cuidado. Eso se asemeja muchísimo a cómo tendríamos que diseñar nuestras inteligencias artificiales. Una mamá que cuida el entorno para que nosotros como seres humanos podamos desarrollarnos, crecer, cuidar el medio ambiente, cuidar a los otros. Y entonces es ahí donde hay que entrar a enseñar esta inteligencia. Tú mencionaste un capítulo de decir, bueno, ¿y qué viene? ¿Nos tendríamos nosotros que entrenar nuestra propia inteligencia? Pues la respuesta es sí. Hay un movimiento muy interesante que se llama inteligencia artificial soberana, donde diseñas con tus datos y con tus principios una interacción cerrada, contextualizada, protegida, que siempre va a tener una ventana a la inteligencia artificial abierta, pero no se pueden resolver estos grandes desafíos solo con la inteligencia artificial abierta o solo usando las herramientas gratuitas o no entrenando nuestros datos. Y esa es la etapa en la que estamos entrando hoy. Entonces la enseñanza tiene que tener cada vez más un aspecto de metodología, de mitología, de discernir qué es correcto, qué no es correcto, qué es plausible, qué no es plausible. Eso seguramente es un punto muy importante, más que saber, saber hacer, digamos, ¿no? Y de hecho tú lo llevas también a este tema que acabamos de mencionar brevemente, esa capacidad de orquestar, más que tener mucho conocimiento en la cabeza, saber orquestar. Yo, por ejemplo, soy parte de la Red de Impacto LATAM, una organización que afilia a 300 organizaciones del ecosistema de impacto en 25 países de América Latina. ¿Cómo podemos usar, por ejemplo, en una organización de ese tipo, Red de Impacto LATAM, cómo podemos usar las inteligencias artificiales para ayudarnos a orquestar y escalar cada vez más el impacto entre países, digamos? ¿Cómo podría eso, por ejemplo, funcionar? ¿Tienes alguna visión específica ahí? Sí, realmente, justamente esa es la gran posibilidad que hoy tenemos, ¿no? Un trabajo mucho más en red, mucho más coordinado, Ujú, que requiere algunos elementos fundamentales. O sea, la infraestructura básica tiene tres capas en cada persona, en cada metodología. La primera es lo que llamamos mindset, ujú. mentalidad. Tenemos que ser muy conscientes de que hoy podemos resolver grandes problemas con gran escala, que podemos cerrar las brechas de forma muy agresiva. Y entonces muchas de estas organizaciones aún no rompen esta mentalidad. ¿Por qué? Porque seguimos acostumbrados a trabajar aisladamente o con capacidades limitadas. Entonces, la primera capa es la mentalidad. La segunda capa es la habilidad, es decir, ahora sí necesitamos seres humanos capaces de cuestionar, de tener pensamiento crítico, de fortalecer su imaginación, de colaborar, que es uno de los aspectos más importantes a los que te estás refiriendo hoy, o sea, la creatividad, la imaginación, la colaboración, la comunicación, ser mucho mejores contadores de historias, este principio de storytelling que empieza a ser relevante. Y entonces la tercera y última dimensión es las herramientas. Entonces, si nosotros hablamos de mentalidad, habilidad y herramientas en forma integral, eso nos va a permitir
ser mucho más ágiles y efectivos en elevar nuestra humanidad, dejando atrás las cosas que la computadora hace mejor. Entonces, mentalidad, habilidad y herramientas. Y lo ejemplifico, si tienes la habilidad, pero no tienes la mentalidad, entonces vas a resolver en forma muy lineal, muy tradicional. Si no conoces las herramientas que hoy existen, pues definitivamente no vas a poder tener acceso a estas capacidades exponenciales que tenemos. Entonces, hay que integrar esas tres cosas y en el sentido específico de lo que tú hablas de colaboración, estamos frente a una grandísima oportunidad de colaborar entre diferentes. Normalmente estamos acostumbrados a colaborar con gente que piensa parecido a nosotros, con gente en la que confiamos, con gente que se dedica a lo mismo, pero ahí en realidad hoy tenemos que aprender otro tipo de colaboración. Hay un libro que nosotros usamos mucho en nuestras metodologías para entrenar a las inteligencias que se llama Colaborando con el enemigo, ¿no? Cómo colaboramos con gente que piensa distinto, que no confiamos, que busca otros objetivos y cómo logramos, a pesar de eso, sesiones y objetivos comunes, ¿no? Eso me parece muy interesante. Tú también eres una persona que se mueve a nivel internacional en diferentes países. Tú das ponencias en 3 idiomas. A mí me pasa un poco lo mismo. Yo me muevo entre Europa y América Latina y obviamente las mentalidades tienen diferencias. ¿Cómo podemos usar la inteligencia artificial para que nos ayude a poder cooperar interculturalmente y llevar adelante los temas relevantes de la sostenibilidad? Viniendo de diferentes trasfondos y mentalidades. Pues sí, bueno, una de las cosas que nos está ayudando a resolver la inteligencia artificial es justamente barreras del idioma, ¿no? La inteligencia Mm, artificial hoy nos puede facilitar mucho la comunicación en mucho más idiomas que antes, pero la parte cultural es un poco más compleja. Y sí. eso se genera justamente a partir del diálogo, a partir de diferentes puntos de vista, inclusive haciendo ejercicios. Nosotros hacemos un ejercicio que se llama punto de vista opuestos. Entonces ponemos un punto de vista en un extremo, otro punto de vista en un extremo y tratamos de acercarlos con argumentos, con pensamiento crítico, con posiciones que en muchos sentidos ambos extremos tienen realidad, pero cuando se para uno, y eso lo está pasando en este mundo tan polarizado en el que vivimos hoy, que si tú Mm. eres verde solo te llevas con los verdes y cualquier cosa que sea roja la rechazamos. Y cuando empiezas a entender que lo rojo puede tener algo de verdad, que lo verde puede tener un espacio para colaborar, empezamos a hacer esos acercamientos. Y ahí tocas este tema donde hablaste de la orquestación, que nos va a pasar más orquestando agentes de inteligencia artificial, hablando con otros agentes, pero también entre personas. ¿Cómo hacemos para, nosotros usamos una metodología que ya no es tratar de llevar todos en la misma carretera, con el mismo auto, al mismo límite de velocidad, sino un poco parecido a un enjambre de abejas, donde unas van más alto, otras van más bajo, unas van más rápido, otras van más lento, pero todas van. Y entonces, este objetivo lo que permite es que creemos las condiciones para avanzar, para entender quién se está quedando atrás y cómo lo llevamos a otra velocidad, cómo lo acompañamos. Ahí viene este objetivo de la tecnología del acompañamiento. No a todo mundo hay que acompañarlo de la misma manera. ¿Cómo podemos asegurar que muchas personas, idealmente todas, tienen ese acceso a este tipo de nueva educación? Porque pues sabemos mucho, hay brechas de educación en muchos países, en todos los lados. Y si uno tiene acceso a este tipo de educación que tú mencionas, pues uno puede manejar muy bien seguramente la inteligencia artificial, los agentes de inteligencia artificial y todo lo que viene. Pero si uno no tiene acceso a este tipo de educación que te forma en metodologías de usar la inteligencia artificial, ¿qué va a pasar? ¿Y cómo podemos llevar esta gente, como tú dices, en el camino? Pues sí, ahí estamos frente al mayor desafío, es decir, hemos limitado en muchos sentidos la infraestructura mínima básica y esto desafortunadamente no es una tecnología tradicional con la cual tú puedes llegar y hacer un curso de capacitación para todos los profesores en las herramientas de inteligencia artificial,
porque muy seguramente los vas a poder entrenar en una o dos herramientas y en un momento en el tiempo, y la semana siguiente esa una o dos herramientas son 500% más poderosas, probablemente surgieron 80 más y probablemente lo que les enseñaste a estos docentes o a estas personas, pues ya quedó obsoleto. Y entonces aquí viene una consideración que es, necesitamos enseñarnos, primero tener acceso es fundamental, necesitamos fortalecer la infraestructura tecnológica, necesitamos fortalecer las capacidades digitales de estudiantes, de docentes, pero no es una capacidad de usar una herramienta o aprender una plataforma, es una capacidad de cuestionar, de preguntar, de interactuar y de acompañarnos permanente. Y eso es muy distinto a enseñarte a una herramienta donde te logueabas y seguías unas instrucciones. Aquí es muy distinto, necesitamos enseñarnos a pensar distinto, por eso hablo de mentalidad. Entonces, sí es un gran desafío, creo que es un llamado a todas estas instituciones a decir, necesitamos garantizar este acceso porque curiosamente quienes más se van a beneficiar de la inteligencia artificial hoy son probablemente quienes no tienen acceso o quienes se están resistiendo. Bueno, ahí hablas de una cosa muy importante de la experiencia también. Puede ser experiencia profesional, incluso experiencia de vida para ver qué cosa es plausible, qué cosa no es plausible. Muchas veces el tema de la experiencia nos ayuda a tener un otro punto de vista o entender qué cosas podrían funcionar o ser plausibles. ¿Cómo podemos inculcar esa experiencia, ese conocimiento de experiencia, siendo acompañados por la inteligencia artificial, uno? Y dos, regresando un poco al tema de los emprendedores y la formación de emprendedores, ¿cómo podemos estructurar un programa hoy en día con todos estos movimientos, como tú dices, cada 3 meses hay algo nuevo? ¿Cómo podemos generar programas de formación de emprendedores enfocados a los modelos de negocio de impacto en todo este contexto que cambia tan velozmente? Pues fíjate que ahora que te estaba escuchando la pregunta, me vino a la mente una conversación que tuvimos con la directora de Teach for All en Estados Unidos. Y te voy a responder entrándole por este lado un poco distinto, pero Ujú, de las principales brechas que están generándose hoy, vamos a llamarle la brecha del primer empleo. ¿Eso qué quiere ujú, decir? Que para más jóvenes va a ser más complejo empezar a trabajar o empezar a aprender en entornos reales de trabajo, porque esa es justo la capa que la inteligencia artificial está resolviendo. Yo hoy me ujú. cuestiono si contrato a una persona o programo una agente que trabaja 24 horas al día y resuelve más cosas. Bueno, en esta conversación de la directora, de la fundadora de Teach for All, surgió este principio donde decía es que el valor del primer empleo probablemente sea sensibilizarnos de las brechas sociales, de los problemas del medio ambiente, y es ahí donde deberíamos, con esta cátedra, que me parece el punto fundamental de esta conversación y de la existencia de la cátedra, es si no generamos en edades tempranas la suficiente conciencia de la injusticia, de las brechas, de los riesgos del medio ambiente, de los riesgos del agua, de los riesgos sociales, si esa edad de jóvenes no sirve para entrenarnos a la sensibilidad de estas vulnerabilidades, entonces sí estaremos perdiendo una enorme generación. Y eso no lo puede hacer la inteligencia artificial. Entonces, para mí, el mensaje central es para los jóvenes que nos están escuchando y para el futuro de esta cátedra, necesitamos motivar a millones de jóvenes a que se dediquen a causas sociales muy temprano, antes de pensar en inteligencia artificial, porque te vas a relacionar mejor, vas a cuestionar mejor y vas a contextualizar mejor si eres sensible a la realidad de este mundo que tiene brechas, vulnerabilidades, injusticias, riesgos del entorno del medio ambiente.
Y todo eso ante, pues, todo ese movimiento, como tú lo decías antes, los agentes de inteligencia artificial que también pueden, distribuir, para decirlo así, o difundir muchos fake news. Entonces, ¿cómo entender los que son fake news? ¿Cómo en todo ese contexto manejar y acompañar a los jóvenes, para que entiendan lo que es real y lo que no es real y sensibilizarse por todos esos temas que tú mencionabas? ¿Qué rol podemos jugar nosotros, que ya llevamos unos añitos más aquí en el mundo, con nuestra experiencia para a lo mejor fortalecer ese papel también? Pues yo creo que son este tipo de conversaciones. Yo hubiese llamado a esta entrevista, Úrsula, a dos o tres inteligencias artificiales que nos estuvieran escuchando y que estuvieran opinando y que nos dieran visión. Y realmente eso creo que va a ser muy pronto lo que va a estar ocurriendo. El objetivo de los seres humanos va a ser cuestionar. En el momento en que nosotros demos por buena una respuesta de la inteligencia artificial, somos más vulnerables a los fake news, somos más vulnerables a los sesgos, somos más vulnerables a todos los riesgos. ¿Cómo lo hacemos hoy prácticamente? Te voy a hablar de algunos talleres que estamos haciendo con universidades, con colegios. Es que los ponemos con 4, 5 o a veces hasta 6 diferentes modelos de inteligencia artificial. A cada uno le damos un rol y entonces cuestionamos primero de uno, lo que me dijo ChatGPT, lo contrasto con Claude, lo que me dijo Claude lo contrasto con Gemini, con Perplexity, con Copilot, y empiezo a tener una conversación que enriquece y dice, mira, lo que me dijo este amigo, ¿tú estás de acuerdo o no estás de acuerdo? ¿O cómo lo verías? Yo soy una niña que está en condiciones vulnerables, ¿cómo lo verías tú? Y esto cómo aplica si yo lo veo desde este punto de vista. Después de esa conversación diversa en modelos, diversa en contextos, la persona asume la responsabilidad de decir, ok, creo que ya entiendo el problema. Y entonces el entrenamiento real de la inteligencia artificial es esto, es entrenarnos a conversar, a cuestionar, a contar la historia, a ver diferentes perspectivas, a contrastar y finalmente a tomar una decisión que haga que nos sentemos en la silla de la responsabilidad, de no prevalecer con estos sesgos o con estos fake news o con estas brechas, sabiendo que existen y no haciendo nada por ellas. Bueno, como última pregunta, porque ya se nos está acabando el tiempo, pero me encantaría seguir platicando contigo. Te quisiera plantear esta, de lo que tú dices ahorita. Mucha gente tiene miedo que la inteligencia artificial nos va a poner de lado a los humanos y ya no vamos a tener ningún valor en este mundo. Pero si te entiendo, hay esperanza para que sigamos al menos a la par con la inteligencia artificial, o incluso podemos seguir teniendo las riendas en la mano, para decirlo así, y ser los que dirigen y orquestan a la inteligencia artificial. De hecho, en Bulgaria hay un profesor famoso que forma jóvenes en excelencia en matemáticas y física, y él siempre les dice: yo los entreno para que sean mejor que la inteligencia artificial, porque tienen que ser mejores que la inteligencia artificial. Entonces, ¿tú qué nos dices? ¿Hay esperanza? ¿No nos va a ganar la inteligencia artificial? ¿Vamos a estar de tú a tú con la inteligencia artificial, o cómo lo ves tú? Bueno, evidentemente yo no me dedicaría a la educación y a la tecnología si no fuera un optimista y viviera realmente esta esperanza. Hay países que ven de forma mucho más negativa el uso de la inteligencia artificial, hay otros países que son más optimistas y la están Ujú, abrazando de otra manera. Yo ujú, no creo más que en el mejor diseño de la inteligencia artificial. Es decir, nosotros vamos a suponer que diseñamos un gran tutor de inteligencia artificial que nos acompaña en todas las decisiones de la vida. Pues ese tutor sigue dependiendo de buenos educadores, de buenos investigadores, de buenos diseñadores que entiendan en un nivel suficiente para poder evaluar si la inteligencia artificial está haciendo o no apropiadamente ese acompañamiento. Así que la pregunta ya no es si usamos o no usamos la inteligencia artificial. La pregunta adecuada es, ¿la forma en la que estamos diseñando la inteligencia artificial aumenta o decrementa el esfuerzo humano de pensar y de tomar decisiones? Esa es una primera pregunta. Es decir, que nos dé respuestas más rápidas
no significa que sea capaz de ayudarnos a resolver problemas más difíciles, porque esta primera consideración responde más rápido, pues entonces es un sustituto del esfuerzo. Y ahí está mal la inteligencia artificial, ahí se pierde la esperanza, ahí hay deuda cognitiva. En la segunda respuesta nos va a permitir resolver finalmente problemas más complejos, más relacionados a los objetivos sostenibles, más de cierre de brechas, entonces sí, ahí hay que amplificarla. Y esa distinción, entender si estamos quitándonos esfuerzo de pensamiento o lo estamos amplificando, es la primera clave. Tenemos todos que clasificar esto como nos ayuda o nos sustituye, nos aumenta o nos quita esfuerzo y centrarnos en donde nos aumenta. Creo que por ahí va a ir la respuesta y mi esperanza, mi optimismo es que sí estoy viendo que hay modelos y estamos nosotros trabajando activamente en diseñar estos modelos de acompañamiento que amplifiquen al ser humano, que no vayan por delante. No se trata de saber la respuesta y de responderla más rápida. Se trata de resolver el problema que antes no se podía resolver porque no estaba interconectado, y ese diseño es el que va a hacer la diferencia. Y eso me parece muy interesante, usarla, si estamos hablando del bien común y del desarrollo sostenible, usarla para acompañarnos en ese camino de hacer más por el desarrollo sostenible, más por la protección a la biodiversidad, al clima, etcétera. Y usar esas metodologías que tú estás visualizando y proponiendo para que como humanos podamos caminar ese camino, pensando, haciendo esfuerzo y teniendo además el conocimiento de las metodologías para escalar el impacto. Fernando, me encantaría seguir platicando contigo. Es una conversación muy interesante, muy enriquecedora. Te agradezco muchísimo tu tiempo, tus reflexiones, que los compartes tan generosamente con nosotros y con nuestra audiencia. Los invito a todos a seguir, a pensar sobre estos temas y no quitar el dedo del renglón, como tú lo estás haciendo, Fernando, no quitando el dedo del renglón. Te agradezco muchísimo y bueno, invito a todos que sigan el día de hoy con todos los paneles interesantes que va a haber en el simposio. Muchas gracias, Fernando. Encantado, Úrsula, y felicito al programa, a los asistentes. Realmente este es nuestro momento. Muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias, Úrsula y Fernando, por esta conversación. Nos dejan ideas muy valiosas para la reflexión, como el concepto de deuda cognitiva, que sin duda nos invita a cuestionar cómo estamos aprendiendo, decidiendo y relacionándonos con la tecnología. Universidad Iberoamericana presentó Sexto Simposio, Innovación para el Bien Común y el Desarrollo Sostenible. Cátedra, Construir para el Bien Común y el Desarrollo Sostenible, Nicolás Mariscal Torroella.